En realidad, todo esto es una especie de cadena interminable, de cada vez mayor complejidad. El problema es que nosotros no podemos comer celulares. El oro no es un alimento y la energía nuclear tampoco nos ayuda a vivir. Es decir, somos un experimento muy interesante. Somos un experimento que no se da cuenta que es un experimento. Entonces, vive cada día viendo los resultados del experimento como si fuera eterno, como si nada pudiera cambiar. Hace 2 semanas yo estaba en Nigeria, en la zona del pueblo Ogoni, en Ogonilandia. Nigeria es el país que provee el 3% de todo el petróleo del mundo. No hace falta decirles lo terrible, las atrocidades que ha hecho la empresa Shell o la empresa Total. Directamente hacían las operaciones sin ningún tipo de resguardo, sin limpiar, sin cuidarse. La cantidad de nigerianos que han muerto para que otros países tengan petróleo es increíble. Nosotros hacíamos un taller con la organización Home F de Nigeria al pueblo Ogoni y me tocó ver, por ejemplo, un lugar paradisíaco si uno no olía el aire, donde 1000 familias habían tenido que ser evacuadas porque un bellísimo lago está todo contaminado con petróleo y con sustancias que son básicamente teratógenas, o sea que producen alteraciones y también sustancias cancerígenas. Entonces, todas estas imágenes separadas arman algo de lo cual cada uno de nosotros no puede estar exento. Y esta es un poco la parte trágica del ser humano, es que termina siendo un experimento tremendamente divertido mientras las cosas van bien. El problema de este experimento divertido para unos pocos es que no solamente va siendo un experimento que nos lleva a un desastre, sino de que la mayor parte de la gente la pasa mal. Entonces, ese es el seguro de que el sistema sigue andando hasta las próximas crisis. Entonces, para nosotros es muy importante que nosotros que cada uno se dé cuenta de que en realidad el problema no es solamente Shell o Total o Barrick Gold, que es una de las empresas mineras con antecedentes más sombríos en América Latina, sino que también el problema somos cada uno de nosotros, a una escala mucho más pequeña, pero es el conjunto, el de los grandes generadores de problemas y el de los pequeños generadores de problemas como nosotros, lo que terminan armando este tipo de situación. Nosotros en general creemos de que es muy difícil cambiar esto, porque la mayor parte de la sociedad, de los más pobres hasta los más ricos, todos quieren ser ricos. Los pobres y los ricos también. Los ricos quieren ser más ricos y los pobres quieren ser ricos. Es decir, vivimos en una sociedad sin límites, en donde nos parece natural que por un jugador de fútbol se paguen 200 millones de euros. Nos parece totalmente natural que de pronto se pueda hacer un dique, como en el caso de China, que desplace a 2 millones de personas. Es decir, nos parece absolutamente natural todo. Y lo que me pareció espectacular del reciente, el diagnóstico anterior a mi charla con Poca Voz, es justamente eso, es de que en realidad todos esos datos están mostrando a lo que me refiero con un experimento fallido. ¿Se puede cambiar esto? Yo soy escéptico. ¿Escéptico por qué? Porque la gente no quiere tener menos, no quiere gastar menos, no quiere consumir menos. Y a su vez la misma sociedad se encarga de que si hay pobres, sigan siendo pobres, porque casi lo ven como algo absolutamente natural. Entonces lo que nosotros sí creemos es de que la exponencial, porque si hay algo que define a nuestra especie es la exponencial, el crecimiento 2, 4, 8, 16, 32, es una curva que crece, que crece y que crece.
Curva que por otro lado nos define también que todo en la vida cotidiana y en las vidas comunitarias se define el éxito por crecimiento, no se define ni por felicidad ni por estabilidad, se define por crecimiento. Todo es crecimiento. Los países se miden por cómo crecen, no por cómo distribuyen, sino cómo crecen. Entonces es tan fuerte que nosotros directamente lo que sí hacemos, y luchamos denodadamente acompañando a quienes luchan, ¿cambiar este sistema? No, no lo vamos a cambiar. Pero sí podemos hacer es reducir la exponencial. Con que se reduzcamos un poquito, con que se pare una represa que no tiene que ser construida, con que no se construya un reactor nuclear de potencia, con que, y la lista es muy muy larga, con muchas víctimas detrás, ese reducir un poquito, es increíble la cantidad de sufrimiento que evita. Entonces uno hace lo que puede hacer y es bajar el sufrimiento. Cambiar esto, imagínense ustedes sentándome con un descerebrado electo como el señor Trump en Estados Unidos. ¿Cómo hago yo para cambiar sus visiones? Imagínense la cabeza de esa persona, en donde reinicia la carrera armamentista, el renuevo de las armas nucleares, hace caer el acuerdo con Irán. ¿Cómo hago yo para cambiar esa cabeza? O la cabeza de Jair Bolsonaro en Brasil, en donde, por suerte, parado por el Parlamento, quería armar a todos los ciudadanos de Brasil, que todos los ciudadanos tuvieran armas. Un Bolsonaro que, por ejemplo, quería, por decreto, cerrar todas las facultades de filosofía. Se le había ocurrido que había que cerrar las facultades de filosofías, las facultades de letras. En el caso de Ken Saro-Wiwa, que es uno de los grandes poetas africanos, y ha sido el líder del movimiento Ogoni contra la empresa Shell, estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura. Pero él siempre privilegió la lucha junto al pueblo Ogoni, y su gran enemiga fue Shell. Y cada vez que ustedes vean el escudo de Shell, espero que se recuerden el nombre de Ken. Y Ken fue uno de los grandes adversarios de la empresa que estaba rompiendo su territorio y rompiendo la vida de las personas. En ese momento, el momento que me refiero, estaba un tirano mal nacido llamado Abacha. Y como el poder de turno estaba cerca de la empresa Shell, le inventaron un juicio por traición y lo condenaron a él y a 8 de sus compañeros a la horca y los ahorcaron. Entonces eso también muestra de que tratar de reducir el sufrimiento es peligroso, pero sigo pensando que vale la pena. Yo ahora estando, por ejemplo, en Ogoniland, en donde sentí el canto del pueblo Ogoni, en donde ahora la propia gente va a vigilar los procesos de limpieza a que han sido obligadas las empresas. Eso es lo que yo les decía, el lograr. Eso sí lo podemos lograr. Podemos lograr que lugares inhabitables se vuelvan un poco más habitables, de que las tragedias no sean tan tragedias. Y esa yo creo que es la mayor de las esperanzas. Y debe quedar en claro que si bien somos un experimento que no se da cuenta, hay muchos que se dan menos cuenta todavía. Y donde menos cuenta se dan son en los lugares que consumen más. Y en los otros lugares termina siendo más evidente porque termina faltando el agua. O piensen en el caso de Argentina. La mayor parte de la soja transgénica se exporta a Europa, a la India y a China. Se usan plaguicidas, 300 millones de litros o kilogramos por año, de los cuales el 70% es glifosato, que es un herbicida. Un herbicida que tiene numerosos efectos dañinos para la salud.
el que compra, compra el grano, pero el agua que se utilizó y se perdió quedó en los países. Los residuos más peligrosos de los plaguicidas están en el cuerpo de la gente del país que exporta ese grano, que exporta la soja transgénica. Entonces, si bien es cierto que no nos damos cuenta todos de la misma forma, también es cierto que hay lugares que están sufriendo mucho más las consecuencias de ese no darse cuenta, y particularmente nuestros países, porque a su vez hay una notable asociación entre los poderes políticos de turno y los grandes sectores corporativos. Supuestamente en nuestros países los gobiernos deberían gobernar para la gente. Error. Los gobiernos gobiernan para las corporaciones y la gente. Pero las decisiones se toman no de la gente, sino de ese interés con las corporaciones. Y eso también forma parte de las cosas que podemos reducir el sufrimiento. Entonces, luchar para que una mala obra no se haga, luchar como logramos parar en Guatemala. Canadá había regalado un reactor nuclear, un Cantu 6, y logramos convencer al gobierno de que no lo hiciera. Lograr de que tierras indígenas, como estamos trabajando también en el sur de Costa Rica, lleguen a las comunidades. Todo eso son pequeñas cosas que permiten que haya menos sufrimiento. Y eso es el sentido, yo creo, de la lucha. Pero cada uno, como es parte de este experimento y es parte del problema, lo primero que hay que hacer es no imaginarse que esto que pasa, pasa afuera o le pasa a los otros. No, 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 no. Eso que está pasando es también responsabilidad de cada uno, o sea, de las decisiones que va tomando. Entonces, como les decía, nosotros somos optimistas, pero no perdemos tiempo en cambiar un mundo que no vamos a cambiar. Y para terminar, les cito lo que es para mí nuestra frase de cabecera en las luchas, que es la de Sandro Pertini. Él decía que a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza. Y esa justamente, ese luchar aún sin esperanza, es la que termina haciendo ganar las luchas. Cualquiera hace una lucha que va a ganar. Imaginen con los Bea Guaraní en Misiones, la lucha nuestra duró 10 años hasta que logramos devolución de 5.000 hectáreas. Entonces, luchar aún sin miedo y luchar sin esperanza. Y por eso digo que soy tremendamente optimista, pero ser optimista no quiere tampoco decir ser absurdamente creyente de que esta sociedad en la parte básica puede cambiar, porque la mayor parte de las personas se sienten muy a gusto de aserrar la rama en la que está sentado.